para las campañas y es un momento interesante para verlo desde el punto de vista netamente comunicacional, sin tener que tomar partido por nadie, pero sí analizar las campañas, porque las campañas hablan también de cómo los políticos han decidido analizar a su audiencia, o sea, lo que ellos han decidido que a su audiencia les importa, y es una forma de entender a cada grupo. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y de antemano os pido disculpas porque tengo gripe y bueno, No te preocupes, ya te vamos no, a mandar un no acebal, no contenta. te preocupes por eso, que nosotros, yo todavía estoy saliendo de una gripe de hace 2 semanas, pero en tu caso, como experta en opinión pública, ¿qué puedes decir de los eslogans que hay en este momento, de las campañas que hay en este momento? El candidato del partido oficialista él tiene una campaña con un gallo y una campaña como de alegría o como de baile, ¿no? O sea, cuando uno ve las tarimas, son tarimas de baile y hay distintos mensajes de oposición que, aunque algunos candidatos tienen unas cifras bajísimas en las encuestas, se refugian o por lo menos se argumenta que yo estoy sacando mi mensaje. Yo lo que le quiero que Venezuela sepa que hay otra opción además de la polarización. ¿Cómo ves tú, cómo lees tú estas campañas? Bueno, fíjate, yo creo que lo más importante es que desde mi punto de vista es imposible leer la campaña sin tomar en cuenta las realidades que están afuera, que son las que pueden producir o no esa identificación, ese rapport, esa conexión que es al final el epicentro y el núcleo de todas las campañas. Por ejemplo, yo estaba leyendo una crónica de Iván Reyes en Efecto Cocuyo que hablaba de un día en Guanare con María Corina Machado y en la gira por la plataforma La Unidad con el equipo que está allí. Entonces, en una de las partes hablaba, bueno, que arrancó en la mañana con el tema este de la desaparición, de la detención de su jefe de seguridad, que había como una gran tensión en ese momento, luego comienzan a rodar por la autopista y en un punto se unen unas camionetas que no son camionetas de ellos, aparentemente oficiales, pero que no están ahí para resguardar. Y bueno, va como contando las distintas etapas y en un momento narra cómo hay una tarima, pero la tarima es confiscada. Y entonces, por ejemplo, María Corina Machado termina hablando sin micrófono, que hay una gente que trataba de escuchar y la gente hace silencio. Entonces, claro, en un contexto así, pensar en el jingle es como, ¿sabes?, cómo cabe y cómo se lee desde el punto de vista de la comunicación política en esta campaña que es cualquier cosa menos convencional. Ok, Entonces yo creo que uno podría decir, mira, hay como unas fórmulas y una teoría en el cual pues toda campaña electoral que además tiene un tiempo limitado, unos recursos limitados y un recurso humano además limitado, pues tiene que diseñar una serie de cosas que pasan, cuya columna vertebral es el mensaje. Y de ese mensaje, pues el mensaje además debe responder por qué yo debo votar por esta persona, porque esta persona me conviene más y me hace más clic y debería moverme más y llamarme más que los otros candidatos, siempre dentro de un contexto. De ese mensaje se deriva todo lo que tiene que ver con la parte de comunicación que incluye los jingles, el eslogan, todas estas cosas, ¿no? Que tienen que tener eso, lo que se llama disciplina del mensaje y que deben reflejar un poco y sintetizar en pocas palabras, en notas, con música, esto que debe estar plasmado allí. Entonces, lo primero que debe tener un jingle es la capacidad de emocionar, de mover, de conectar con la alegría. Ahora, como bien mencionabas tú al principio, esa alegría tiene que tener un cable a tierra y un sentido de realidad. Y lo que yo siento en el caso, por ejemplo, que además el tema y el problema que yo veo con la campaña de Nicolás Maduro va mucho más allá del tema del jingle o del tema del tratamiento comunicacional. Creo que hay un error, o sea, un problema profundo que tiene que ver con no engranar digamos, con el mood, con los sentimientos, con la atmósfera que hay afuera y cómo se siente la gente, porque además un poco la música emociona. Y hay un experto en campañas electorales que es español, que a mí me encanta, que él habla de que el cerebro político es un cerebro que es muy emocional, que es absolutamente. Antonio Yo, Gutiérrez y hago Segura. esta parte para recordarle a mucha gente que los que no han podido ver la campaña, que nosotros pues la tenemos que ver porque la tenemos en pantalla en la radio, los eventos de campaña de Nicolás Maduro han sido sobre todo musicales, ¿no? O sea, es música con mensaje, pero hay una presencia de músicos de todo tipo presentes todo el tiempo. Disculpa que te haya interrumpido, pero a veces hay que contextualizar a gente que Claro, no está y siguiéndola.
No, es parte de eso mismo. Y bueno, eso yo creo que además todos conocemos cómo de pronto cuando escuchamos una canción o una música en particular nos trasladamos a un momento dado y eso mueve unas emociones, unas sensaciones que inclusive en el punto de vista del marketing, en tiendas, en centros comerciales, o sea, la gente desde el punto de vista del marketing busca crear esas atmósferas para conectar y producir comportamientos. El tema allí es un tema de identificación y un tema de credibilidad porque sobre la base de eso se genera la confianza. Entonces, creo que el reto, en el caso de la parte del jingle y de las comunicaciones para Nicolás Maduro, es un enorme reto porque viene con un gran desgaste y un desgaste que tiene que ver con las percepciones de la gente, donde no se ha cumplido con las promesas, donde la gente siente que no está viviendo bien, y aunque digamos que haya un sector que pueda disfrutar y que pueda agradecer, por ejemplo, los conciertos o que pueda agradecer este tema del el concurso que se hizo desde TV's para seleccionar quiénes son las personas que van a cantar el jingle y que le den además esa oportunidad de tener una proyección a unos cantantes, más allá de eso, pues la gente de alguna manera no siente que eso vaya a cambiar su vida en positivo o que allí se genere una esperanza de vivir mejor, de un cambio donde la gente comience a recibir y a dejar de tener las penurias que hoy en día tiene. Entonces yo creo que ese es como un principal obstáculo que va más allá de lo meramente del eslogan o del jingle, o sea, como de las piezas concretas y que es una cosa que es macro, ¿no? Claro, pero en las piezas concretas también hay una parte de la campaña de Nicolás Maduro enfocada a la responsabilidad de María Corina y antecesores de la oposición, Leopoldo, Juan Guaidó, etcétera, en el tema de las sanciones. O sea, eso también se ve que es una parte quizás no tan emocional, pero que se está utilizando. En el caso de María Corina, yo a veces siento que está pasando lo que pasó con Donald Trump la primera vez, que Donald Trump no tuvo que hacer una mayor inversión de campaña porque se generaban tantas noticias y los medios estaban tan concentrados en mucho de lo que estaba pasando con Donald Trump, que alguien calculó que le regalaron millardos de dólares en campaña. Si uno ve todas las noticias, todos los días sucede algo con la campaña del mundo, y, o es un video, o es una foto, o es una agresión, o es simple y llanamente alguien pasó por al lado de una moto y le regaló algo, que no es una campaña pagada, es una campaña muy orgánica. Y eso también yo creo que hay que sopesarlo, ¿no? Sí, fíjate, ahora que me mencionas a Trump, hoy en la mañana estaba revisando, ellos están en medio de la convención republicana y creo que fue ayer que apareció una nieta de Trump y da un mensaje que ha tenido su viralidad, en el cual comienza como a describir, dice, mi abuelo es la persona que nos daba chucherías y refrescos cuando mis papás no estaban volteados. Mi abuelo es un tipo que llama a las 10 de la mañana en hora de clases para decirme cómo tengo que hacer mi juego de golf y cuáles son las movidas que tengo que hacer y soy yo la que le tengo que recordar y trancarle el teléfono y decirle, no, abuelo, ahorita no porque estoy en clase. Y un poco como hablando y como mostrando, y hay una parte dice, y mi abuelo a veces se le pasa que yo también soy Trump y que yo no voy a dejar que él se meta en mi cabeza y dirija mis movimientos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema en mi caso particular, por ejemplo, en el mío, mi opinión, yo nunca me he sentido digamos, nunca he sentido gran empatía por Donald Trump. Bueno, Pero estamos en la misma, pero tenemos que reconocer como comunicadores que hay un genio comunicacional en ese hombre. claro, pero ¿y qué te diría yo ahí que es lo importante? Que ahí hay un tema de honestidad. Es decir, ahí hay un tema donde se está reflejando sin complejos. Mira, yo juego golf, mi abuelo es una persona que tiene una personalidad que es como expansiva, que quiere dirigirnos, que es un tipo que, y uno se lo imagina y lo ve muy ahí. O sea, ahí no hay un discurso impostado, no hay un decir, ¿sabes? Salimos y él me ayudó a fabricar un juguete para regalárselo. No, ahí hay una cosa que se parece mucho a ellos y que luego seguramente además tiene unos toques de ingeniería, evidentemente para darle forma a ese mensaje, pero de alguna forma ahí está plasmada una personalidad que uno puede reconocer. Y eso es un poco que yo siempre hablo que es el traje a la medida. Es decir, uno escucha ese mensaje del abuelo y además hacen esas dos tomas en las cuales está el abuelo escuchándolo y como diciendo, mira, es verdad, y está la nieta allí. Entonces ahí hay eso, como una integridad en la cual tú puedes ver reflejado a esa persona y decir, mira, lo compro. Me parece, entonces ahí se produce como una emocionalidad que tiene que ver con la confianza de que eso que te están diciendo es verdad, suena a verdad, huele a verdad. Entonces, con el tema de la campaña de la plataforma unitaria y de Mundo González, ¿qué veo yo ahí? Bueno, en primer lugar, que normalmente las campañas electorales tienen un objetivo final. ¿Cuál es ese objetivo? Convencer, persuadir
de ir a votar por determinado candidato o candidata. En esta situación, ahí la persuasión ya ocurrió, es decir, la gente que acude y la gente que está allí está como parte de un fenómeno, de un proceso en el cual han generado una empatía, se han visto reflejados y como que de alguna forma se han abrazado a ese deseo colectivo, a esa determinación de querer un cambio y ven en el caso o en esa dupla entre María Corina Machado y el candidato presidencial que allí hay un camino para lograr esos cambios desde el punto de vista electoral. Entonces ahí no hay como digamos, la dinámica convencional en la cual el candidato va a ofrecer, a prometer, ¿sabes? Como a persuadir en ese discurso comunicacional, persuadiendo para que me crean, para que confíen. Todo lo contrario, yo creo que ahí hay un tema de que la gente está viendo las penurias, los obstáculos, está leyendo y está además como procesando todo eso y la gente sale a ver cómo ayuda y de qué manera entrega algo que pueda hacer que esa ruta electoral con tantos obstáculos se cumpla y se llegue el momento de ir a votar y de ver expresada esa intención de voto. Entonces, por eso se ve, por ejemplo, Ajá. ajá. No, es que quisiera hacer una No, pausa no. porque tenemos que ir a música, pero me gustaría que continuáramos esto y también agregáramos la campaña de los candidatos, digamos, que no están entre las dos opciones que más han aparecido en las encuestas y de las que todo el mundo habla, porque cuando yo enseñaba comunicación oral, una de las cosas que yo enseñaba en persuasión y también en argumentación es que a veces uno ya tiene un contraargumento de parte del público. Es decir, hay una audiencia a la que tú le hablas desde una postura donde tú no puedes evadir el hecho de que ya hay una pregunta por parte de la audiencia. Y en el caso de esos candidatos, una de las preguntas es ¿por qué no has apoyado a ninguno de los dos o por qué sabiendo que eres una minoría continúas aquí? Y creo que ya en esta última recta esa pregunta está más vigente a Ecarri, al Conde del Guácharo, a una cantidad de candidatos que no parecieran pues tener mayor posibilidad de nada y creo que es interesante también cómo se está manejando eso. Vamos a seguir conversando con Mariana Bacalao, experta en opinión pública, maravillosa esta conversación sobre el tema de la campaña y en este momento, ya que estamos hablando de parejas que son candidatos, vamos a Pareja del Año de Sebastián Yatra y Mike Tower. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
un nombre que no es el mío. Mariana, Marisela, María, Marixa. No, ya yo no estoy para eso. Con el profesor Briceño y Mariela Celis. Por Onda, la superestación. Y a las 4:49 continuamos hablando con Mariana Bacalao, experta en opinión pública, sobre la campaña que se lleva a cabo en nuestro país, aunque tuvimos una oportunidad de hablar un poquito de la anglosajona, de la estadounidense, y habíamos dejado pues una idea que estaba cerrando la doctora Bacalao con respecto al tema de esta campaña, y yo había dejado también la pregunta sobre estos candidatos minoritarios o candidatos que pareciera que por las encuestas no tienen oportunidad y que tienen que responder un poco a la pregunta de por qué ya a estas alturas continúan, porque creo que el argumento que siempre utilizan, y me perdona el anexo, Mariana, es que, bueno, pero que ellos tienen derecho a dar un mensaje, que ellos quieren dejar su propuesta en la opinión pública, que hay otras opciones. Y creo que el clima general, como usted misma lo describía, el clima general habla de la urgencia de un camino u el otro. La dejo entonces para terminar de concretar los puntos de los que estábamos en el segmento anterior. Sí, bueno, yo creo que aquí en esta campaña más que nunca queda como muy en carne viva el descubierto el tema del prestigio además. Entonces, bueno, yo creo que de ese grupo de candidatos hay unos que de alguna forma la gente lee y siente que no están allí de una manera legítima en el sentido de cómo tienen esas, o sea, cómo representan esas tarjetas o cuáles son los postulados de esas campañas y pues sencillamente no se pliegan y no generan esa credibilidad. Y luego también hay un efecto de economía del voto que tiene que ver con, bueno, mira, lo que muestran las encuestas es que hay un deseo mayoritario de cambio y hay una opción que lideriza y la gente de alguna forma entiende que, bueno, que dispersarse en otros que están allí. Además, de hecho, hay candidaturas que han dicho, mira, yo estoy aquí en caso de que algo fallara, pues quedo yo, y lo han dicho claramente. Y no hay, lo que yo sí he visto es que hay en todos una lectura clara de que el cambio es un anhelo y lo que decíamos antes, un anhelo compartido a nivel nacional por los venezolanos que están dentro y fuera de Venezuela. Y yo creo además que es un anhelo compartido no solamente por los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, sino por buena parte de los países vecinos, de los gobiernos, porque evidentemente la avalancha de migrantes y la promesa de que si no se produce ese cambio, esa avalancha continúa, también ejerce unas presiones. Entonces, digamos, asomarse al espacio, a las campañas electorales y decir, mira, el cambio es un anhelo colectivo, es fácil. El tema es encarnar el cambio. Y yo ahí te diría, por ejemplo, cómo yo hago investigación cualitativa y habían aparecido, y es lo que he visto también además en muchas de las encuestas serias, que había un ánimo en la gente desde hace por lo menos 2, 3 años, donde la gente comenzó como a desandar caminos que los dividían y los polarizaban por razones ideológicas, por otras razones, y como decir, mira, aquí tenemos que hacer un mea culpa, un examen de cuál es nuestra corresponsabilidad en lo que nos está pasando, cómo llegamos aquí, cómo salimos de esto, inclusive un cambio de paradigmas donde la gente comenzó a reevaluar el tema de la propiedad privada, el tema de cuáles han sido, quiénes han llenado los vacíos de pronto del Estado, donde la gente se ha sentido desasistida, desamparada, a través de organizaciones de sociedad civil, a través de una cantidad de figuras. Entonces, eso ya venía pasando en la gente, pero hacía falta como que se dieran, como que coincidieran una serie de variables y el grueso de la población dijera, bueno, mira, aquí está representada una opción en la cual yo creo y por la cual yo me movilizo. Y eso, pues, es una cosa que ha pasado y que yo creo que es parte de un viraje y parte de eso que te decía, de una coincidencia de coordenadas que no creo que sea reversible y que va mucho más allá de la campaña electoral. O sea, ya hay un ánimo nacional. Ahora, encarnar ese ánimo, ser creíble, ponerse ese traje y que tú tengas entonces un mensaje en el cual tú generes la confianza como para que la gente asuma que puede darte el voto, eso es un asunto completamente distinto. Entonces, afuera están esos otros candidatos, hay muchos que tienen unos mensajes que tienen que ver con el cambio, que tienen que ver con la esperanza o con la alegría. Ahora, el tema es eso, cómo te pones eso y cómo lo vendes, cómo convences por encima de unas opciones que son mayoritarias. Y el mensaje para la gente que no se identifica abiertamente con ninguna parte, y creo que ahí juega mucho la economía hay una economía del voto, pero yo debo hablar de un fenómeno que yo llamo la economía de la emocionalidad, y es que hay gente que varias ocasiones a lo largo de los últimos 20 años se ha animado con una posibilidad de cambio, luego ve que esa posibilidad de cambio se desinfla, a los protagonistas los ve irse al extranjero y puedo decir que hasta me cuento entre ellos, llega un momento que decimos yo estoy con tal
pero no me pidas que me anime, no me pidas que me ponga como en otros momentos a ser un activista del asunto, porque hay una protección emocional, como una mujer que ha sido abandonada varias veces, o un hombre que ha sido abandonado varias veces y que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con el amor, yo creo en el matrimonio y voy a ir probablemente, pero yo no voy a apostar emocionalmente, activamente. ¿Cómo se le habla a ese grupo que está en el medio? O inclusive al que duda también, que dicen, sí, toda esta gente siempre ha venido, pero nunca pasa nada. Yo prefiero quedarme callado y no moverme de mi casa. Que yo sé que en este momento es quizás una de las primeras elecciones, lo hablábamos con Puskás, con Eugenio Martínez, que el tema de ir a votar o no no es un dilema. O sea, hay muy poca campaña en contra del voto, o sea, campañas que antes se habían ocurrido. Me refiero a campañas más que a opinadores moviéndose por allí y no tienen eco, que en otro momento sí lo habían tenido, pero sí hay gente que está achantada. ¿Cómo se le habla a esa gente? Bueno, yo creo que ha habido como una parábola y un recorrido de la población de decir, si yo no como, si no trabajo no como, yo no me quiero meter en política, que era un poco lo que no escuchaba hace unos años, y como una especie de lejanía de lo político con signos inclusive de trauma. Es decir, yo he apostado todo, yo he dado mucho, yo he arriesgado, y lo veíamos especialmente, por ejemplo, con los jóvenes, que muchas veces, sin importar, además, si eran hijos de familias que habían sido muy chavistas o muy opositoras, sentían, mira, mi papá y mi mamá, mis tíos, o sea, como la generación anterior se metió a fondo en la política y lo que les ha quedado de eso es abandono, persecución o inclusive un fracaso económico. De ahí no salió nada bueno. Yo, para progresar en la vida, yo me separo de lo político. Hoy vemos que eso ha cambiado radicalmente. Y yo creo que ahí el tema es, evidentemente, un tema de liderazgo. O sea, quién emblematiza, quién moviliza, quién es capaz de conquistar esa confianza y de crear ese vínculo, que es un vínculo íntimo, en el sentido de yo te apuesto y yo me siento de nuevo llamado a movilizarme. Y lo que decíamos antes, aquí no hay concentraciones para la persuasión. La persuasión viene dada antes, ya está dada al momento, y lo que hay es un deseo de ver cómo se suma. Y pensando un poco en el tema de los jingles y el tema de todas estas cosas, fíjate que hay mucha gente que ha estado trabajando. De hecho, el jingle de la campaña de Edmundo está hecha por un joven que es un joven activista, que además lleva con inteligencia artificial y ofrece ese jingle para que lo escuchen. O sea, por ejemplo, veíamos cómo Edmundo González tenía su camiseta, su franela, con la cuestión de la gira, como haciendo alegoría a la gira de Taylor Swift. Y como esta muchacha trujillana estaba feliz y decía, yo la hice, nunca pensé que se la iba a poner, qué bueno. O sea, vemos cómo se acercan diferentes grupos y la gente trata de sumar, cada quien desde su espacio. Hay gente que está sumando, llevando electores a que se inscriban. Hay gente que está buscando desayunos para estar presente en las mesas electorales con los miembros de mesa, con testigos. O sea, cada quien está buscando un espacio en cómo promover, en cómo ser parte de, y no está esperando ser persuadida por una oferta política en el sentido tradicional. Y por eso es que todo esto de la comunicación lo vemos así como dentro de un espacio muy particular. Dime. Muchísimas gracias a Mariana Bacalao, experta en opinión pública. Creo que una de las cosas que nos queda claro es que tratar de aplicar teorías tradicionales o por lo menos entornos tradicionales electorales es un error en nuestro caso. Estamos en una elección muy particular, con un entorno muy particular. Buena parte de los mensajes están surgiendo orgánicamente del lado de las redes, del lado de lo que se documenta y lo que la gente documenta, y eso, por supuesto, va a marcar una emocionalidad con la cual estamos encaminados hasta el 28. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Nosotros estamos entonces cerrando la primera hora y ya venimos con la segunda hora de Ya no estoy para eso. Dos comediantes, una opinión. Sonidos que te envuelven.